Hola, soy Juan Antonio Rosado. Bienvenidos a Grandezas de Lilliput, un canal para las artes, la lengua y la literatura. En esta ocasión hablaré de lo que yo considero los 6 grandes peligros a la hora de narrar una historia con un buen tema y cuya pretensión sea convertirse en algo más que una simple anécdota. Bienvenidos al canal Grandezas de Lilliput. Soy Juan Antonio Rosado, narrador y ensayista. Te invito a suscribirte. El primer peligro es caer en cuestiones o asuntos secundarios o no significativos. Eso puede generar un inmenso tedio en los lectores. En una ocasión le ayudé a corregir una novela a un exalumno y le aconsejé que suprimiera los 2 primeros capítulos enteros, llenos de asuntos triviales, explicaciones tediosas, contextualizaciones históricas innecesarias. No había ni tensión narrativa ni intriga. Sentí como cuando un ensayista nos atiborra de contexto histórico perdiendo de vista el tema central, en lugar de conjuntarlo. En una narración, para atrapar al lector, necesitas que un orden se desequilibre. Se requiere una ruptura, un conflicto, un estado de vértigo, un cuestionamiento de la realidad. Hay narradores inexpertos que a veces caen en la tentación de desviarse del tema central, del momento de interés dramático, e introducen elementos o explicaciones irrelevantes que podrían dejar para más adelante, que podrían incluso reservarse para después o de plano suprimir. Si se trata de un cuento, con mayor razón, pues se trata de una historia breve e intensa. Es un lapso, una secuencia en la vida de alguien. Puedes atrapar al lector justo a la mitad de la historia, in medias res, como lo aconsejaba el poeta latino Horacio, o incluso in extremis, empezar por el final. Pero cuidado con desviarte. Esas desviaciones, si acaso, pueden dejarse para historias largas y tal vez menos dramáticas o menos intensas, y siempre con reservas. Si el interés se centra sobre un momento determinado, puede ser un momento ya esperado o anunciado, suele recomendarse que la acción sea rápida, y si hubo suspenso, todavía más. Creo que todo esto es claro. Concentración en el asunto, y si hay suspenso, cuando llegue el momento de la acción, suele ser mejor que esa acción se ejecute con rapidez. Si nos detenemos allí, puede caerse la tensión. Lo peor que le puede pasar a un texto es producir o provocar tedio. En las películas de mi director de cine favorito, Ingmar Bergman, la tensión psicológica, emocional y dramática es tan fuerte que no importa que de repente se detenga 2 minutos en un rostro. Ya hay tensión emocional por muchas razones en las que no me detendré. No sé si ustedes hayan visto las películas u obras de teatro de Ingmar Bergman o de August Strindberg. Son autores que trabajan mucho en las emociones, profundizan hasta el fondo en los personajes. Entonces, la idea es que todo debe fluir y arrastrar al lector, involucrarlo en el problema. La fluidez es una condición importante en todo tipo de texto, pero más aún en un cuento, ya que se trata de una historia breve, concisa. E insisto, la tensión psicológica, emocional y dramática en una película de Bergman es tan fuerte que no importa que de repente se vuelva muy descriptivo, se detenga en un rostro o en algún objeto. Una técnica muy diferente es la que emplea Federico Fellini en películas como Satiricón, Amarcord o Roma.
Son narraciones que yo consideraría como barrocas. Hay un horror al vacío que deja verse por el multiperspectivismo y el simultaneísmo cuando, por ejemplo, en una misma escena ocurren muchas cosas al mismo tiempo. Acciones simultáneas en un mismo escenario y a un mismo tiempo. En esas películas de Fellini hay una multiplicidad impresionante de perspectivas y me refiero de repente al cine porque las películas también son narrativas, también narran. Pero recuerda, cada texto, cada guión, cada cuento, cada novela, cada obra de teatro, cada ópera o coreografía narrativa es como un cuerpo diferente y cada cuerpo textual tiene sus necesidades. Lo que digo aquí es algo muy general. Un segundo peligro es cuando el léxico, las palabras, no corresponden al tema tratado. Hay que recordar lo que escribió el poeta Antonio Machado. En un salón de clase, un profesor pone en el pizarrón la frase «los eventos consuetudinarios que suceden en la rúa». El profesor le pide a un alumno que convierta esa frase en una frase poética. Después de romperse la cabeza, tachar, sustituir una palabra por otra, borrar y volver a escribir, el alumno pone por fin «lo que pasa en la calle», que significa lo mismo que los eventos consuetudinarios que suceden en la rúa. Pero en esta última frase hay ampulosidad, pomposidad innecesaria, falsa elegancia. Lo literario no consiste en la ampulosidad gratuita. Meter palabras domingueras solo para hacernos ir al diccionario es pedantería, pero no si se justifica estéticamente. Si el tema exige esas palabras, ponlas. El mensaje de Antonio Machado es que las frases y el léxico empleados deben corresponder o adecuarse al tema. También el léxico, las frases y la sintaxis deben adecuarse al personaje. Lo anterior es válido tanto para la voz narrativa como para los diálogos. De otro modo, aunque así pueda ocurrir en la realidad, literariamente puede no funcionar. El texto podría volverse plano, podría incluso volverse cursi, inverosímil, afectado, lleno de afectación, vaya. En particular, en los diálogos deben usarse los registros adecuados a la condición sociocultural del personaje. Si se trata de un niño, es necesario intentar simplificar los sintagmas para hacerlo parecer como un niño real, simplificar la sintaxis. Tampoco se trata de hacer hablar al niño como si fuera chino. Mami, quiero a los. No se trata de caer en la caricatura, a no ser que sean esas nuestras intenciones y se noten esas intenciones. Pero un niño debe hablar con una sintaxis y un léxico que lo hagan parecer niño. Y lo anterior, a pesar de que pueda haber niños en la realidad que hablen como adultos. Eso tendría que recalcarse de algún modo en la narración, si es que ocurre. Otro personaje, por ejemplo, podría decir, este niño habla como adulto, y así salvamos la situación. Me ha tocado tallerear libros infantiles que ahora están publicados y siempre le insistí al autor en la sintaxis sencilla que debe usarse en la forma. No creo que deba escribirse un libro infantil con una sintaxis y un léxico rebuscados. Podrá acercar a algunos niños, pero a otros muchos los alejará. Y por favor, basta de suspicacias ridículas. Aquí uso la palabra niños como vocablo genérico, neutro e inclusivo. Respetemos nuestra bella lengua española. Y por cierto, me acabo de acordar de una escritora mexicana que escribió un par de novelas sobre la Revolución. La protagonista de esas novelas es una niña. La autora se llama Nelly Campobello. Se trata, en efecto, de una visión infantil. La niña narra en primera persona. No solo su sintaxis, sino su visión de las cosas, del mundo, es adecuada y verosímil. Hay que atender ambas cosas cuando recurrimos a la polifonía, pues la multiplicidad de voces, la polifonía, no solamente es usar sintaxis, léxicos y formas de hablar distintos en los personajes, sino también de darle a cada personaje una visión del mundo propia, una singular percepción de la realidad, si realmente lo amerita.
El mensaje principal de esta segunda reflexión es que la forma debe corresponder al fondo. Ahora bien, ¿se puede usar una narración compleja incluso con un personaje infantil? Sí, pero depende. Puede ser el narrador el que usa el lenguaje. Puede haber estilo indirecto libre o puede ser una narración retrospectiva en primera persona, en la que el adulto se acuerde de su infancia. Lo importante es que no parezca inverosímil y que ofrezca la sensación de realidad. Es el efecto de verdad o verosimilitud. Para ello puede ocuparse el monólogo interior indirecto y la retrospección. Lo mismo ocurre con la gente muy simple o de determinada condición cultural. En este sentido, les recomiendo mucho la novela La Plaza del Diamante de la escritora catalana Mercè Rodoreda. Y si la leen en español, les recomiendo la traducción de Enrique Sordo. Ahí verán cómo fondo es forma. La voz narrativa es de una mujer muy simple, pero no es una obra monótona ni mucho menos, a pesar de la simplicidad del léxico y de ciertas repeticiones que denotan la pobreza de vocabulario. Es una obra muy intensa y profunda. Se desarrolla durante la Guerra Civil Española y nos involucra totalmente desde la primera página. La perspectiva se da desde una primera persona de clase cultural baja. Otra obra muy recomendable para que se entienda cómo fondo es forma es El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata. La voz narrativa es la de un prostituto, también de clase cultural baja. Estos autores tuvieron la capacidad de salirse de sí mismos y colocarse en los zapatos de alguien muy distinto. Por supuesto, también recomiendo la novela de Salinger, The Catcher in the Rye. Entonces, el lenguaje, la técnica empleada, debe adecuarse al tema y a las condiciones del personaje. En estas tres obras, la voz narrativa se encuentra en primera persona. Son protagonistas de una clase cultural muy simple. El de la obra de Salinger incluso usa una muletilla, voy. Pues bien, Juan Rulfo recomendaba matar al autor, simbólicamente, claro. ¿Por qué? Porque escribir es tratarse de poner en los zapatos de otro, de los otros, si es que queremos salir del yo. Sí, también hay una escritura del yo, lo sé, memorias, diarios íntimos, novelas autobiográficas o semi-autobiográficas. Y finalmente el yo siempre se reflejará de alguna manera, pero aquí hablo de colocarse en los zapatos de alguien totalmente distinto. Rulfo dijo que le costó mucho trabajo matar al autor. En lo personal estoy convencido de que sí se puede experimentar en cabezas ajenas. Creo que tanto en la literatura como en la vida, a menudo es muy importante experimentar en cabeza ajena. Si sé, por ejemplo, que ir por tal callejón es peligroso porque asaltaron a una persona, tendría que ser muy tonto, muy terco o un suicida para irme por ahí. Entonces experimento un poco en cabeza ajena y no me voy por ese callejón. En literatura solo hay que respetar a los personajes, aunque uno de ellos sea la mismísima voz narrativa. Si es una voz en tercera persona gramatical, puede ser impersonal. Es simplemente el narrador. Está fuera de la historia, es extradiegético, puede ser confiable o no. También puede haber cambios de narrador, como en la novela Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato o en Balún Canán de Rosario Castellanos, obras radicalmente distintas, pero en ambas hay un cambio o varios cambios de voz narrativa, narradores relevos. Entonces, el narrador en tercera persona puede usar un registro neutro, impersonal e incluso distanciado. Recordemos que la voz narrativa no es otra cosa que un dispositivo retórico inventado por el autor y que, en rigor, el autor debe desaparecer de la obra para que vivan los personajes a través de la voz narrativa. Un narrador observador en tercera persona, separado de la acción, con una voz impersonal, puede meterse en la mente de cada personaje con la utilización del estilo indirecto libre. Incluso pueden poner a pensar a un niño desde la voz narrativa en tercera persona.
También es importante atender el tono o los tonos de las voces y su ritmo. Esos tonos y ritmos pueden cambiar dependiendo de la situación, pero todo se hace con palabras, con frases, con periodos o cláusulas sintácticas. Por ello es imprescindible, ante todo, el dominio de la lengua. El tercer peligro es excederse en explicaciones o ejemplificaciones. Esto puede restarle suspenso a la narración y hacer que el lector tenga que inferir menos. Le resta tensión e intriga al texto. Cuanto mayor explicación, menos tensión, menos suspenso, menos intriga. En cambio, a veces describir un poco más puede aumentar la tensión si estamos ya ávidos por conocer la respuesta de alguna intriga. Como quiera que sea, pienso que deben evitarse los excesos o abusos tanto de la modalidad expositiva o explicativa como de la descriptiva. Nunca es necesario explicar de modo muy explícito u obvio. Eso insulta la inteligencia del lector. Puede hacerlo algún detective o policía, el Augusto Dupin de Edgar Allan Poe, o algún médico si es necesario. Puede también inferirse la explicación mediante el recurso de la retrospección, es decir, la mirada hacia atrás, hacia el pasado. Eso puede explicar cosas del presente con imágenes o secuencias narrativas. Un personaje puede tener una cicatriz y alguien preguntarle cómo se hizo tal herida. Eso nos lleva al pasado. Es un simple ejemplo. La introspección, por el contrario, es una mirada hacia adentro, hacia el interior del personaje, pero por sí mismo. Es cuando un personaje se autoanaliza, cuando un personaje reflexiona sobre sí mismo, sobre su pasado. En una introspección puede haber también una retrospección. Si de repente se utiliza la modalidad expositiva o la descriptiva, deben estar justificadas por el mismo contexto y las intenciones de la narración. Por ejemplo, una breve explicación histórica, si es el caso, ya sea para ubicar al lector o porque es parte de la trama. Insisto en que no se trata de producirle tedio al lector, sino de contar algo interesante, importante, aunque sea pura mentira. A la literatura no le interesa la verdad porque no es periodismo, ni discurso histórico, ni filosófico, ni científico, si bien es posible que pueda nutrirse de esos discursos. Un personaje puede sufrir de tedio, pero eso es distinto. Su tedio tiene que interesarnos a nosotros, los lectores. Es lo que hacían ciertos autores decadentistas. Es el famoso Weltschmerz del romanticismo alemán, por ejemplo, o el spleen, la melancolía, tedio, o el dolor del mundo debe interesarnos, pero no debemos producírselos al lector. Claro, puede también haber un lector de mala calidad o que simplemente no sea lector y se aburra con todo, pero ese es otro problema. Allí intervienen los gustos, la cultura, la madurez personales. Cada quien es distinto y lo mínimo que debe exigírsele a un escritor es que escriba bien. Otra cosa, si desean que un personaje se vuelva entrañable, acerquen al lector a él o a ella. El lector es un voyeur, un chismoso que se deja de interesar en el espectáculo, simplemente deja de ver. Se retira. Eso le pasa al lector que siente tedio y está en su derecho. El primer derecho del lector es leer lo que le da la gana. Claro, excepto si se inscribe en un curso en el que el profesor deje libros para analizarlos. En ese caso, el lector debe leer lo que le da la gana al profesor. Ya que se inscribió por voluntad propia, nadie le puso una pistola para que se inscribiera, ni modo. Cuando yo tomaba esos cursos en la carrera, tenía que leer lo que el profesor quería. Pero Miguel de Cervantes decía que no hay libro malo que no tenga algo de bueno. De todo se aprende. Con la lectura de puros libros buenos, de repente podemos perder puntos de comparación. A veces no está mal uno malo de repente, ¿verdad? De cualquier forma, el lector es un chismoso y hay que proporcionarle un buen chisme. ¿No creen? Y un placer del arte consiste en mentir, en engañar a los sentidos. Pero lo más paradójico es que esa mentira, ese engaño, puede convertirse a la larga en una verdad. Sí, a veces la ficción puede convertirse en verdad. Muchos de los que hacen discursos políticos hacen ficción, guiones.
Recuerdo que una vez Juan García Ponce contó cómo en un trabajo que tuvo en 1968 tenía que escribir textos sobre instalaciones que aún no existían y dijo un poco en tono de broma que fue la época en que más ficción escribió. Por eso hay mucha gente de letras como escritores fantasmas haciéndoles discursos a los políticos. Pero bueno, el lector debe creer que lo que ustedes cuentan es verdad. Para ello hay que ser verosímiles y hacer que el lector sea cómplice suyo y asuma como verdad el mundo que ustedes describen y narran. El cuarto peligro, que quizá ya he mencionado en alguna otra ocasión, consiste en que los personajes, sobre todo los importantes, sean solo su nombre, su puro nombre. Esto es un gran peligro porque entonces todo se vuelve casi una mera narración. Un personaje o persona no solo es su puro nombre. Por lo menos los personajes principales o los que realicen acciones no deben estar desdibujados, pero tampoco deben ser estatuas o pinturas o retratos. A mi juicio no se debe caer en los extremos. No se trata de describir hasta el color u olor de los calcetines. Eso sería inverosímil de forma injustificada. Si los calcetines no van a tener una función, sería tedioso. Tampoco se trata de poner las medidas exactas del personaje, como en una ocasión, platicando con la narradora Cecilia Urbina, ella me dijo: pues sí, tienes razón, uno no sale a la calle con una cinta métrica para andar midiendo a los que nos rodean. Es cierto que hay una diferencia fundamental entre una estatua o un retrato y un personaje de ficción. Todos hemos visto estatuas, no cambian, todo está dado. Lo que cambia es nuestra percepción de ellas, nuestra interpretación de ellas, pero la estatua está ahí, idéntica. Y justamente porque la expresión verbal se da a lo largo del tiempo y el lector debe ir reconstruyendo las imágenes, sería muy tedioso elaborar una descripción exhaustiva y en bloque como si el personaje fuera una estatua o un retrato. Hay que tener cuidado con el exceso de enumeración de rasgos y propiedades, sobre todo en un cuento. Pero tampoco se trata de eludir, de evitar totalmente la descripción. Una persona real o un personaje literario poseen una dimensión física o incluso fisiológica, pero siempre aparecerá de manera fragmentada. Recuerdo un cuento de Borges en el que el narrador solo se fija en la cicatriz del personaje. En otras ocasiones y en otros autores aparece primero, por ejemplo, el vestido verde, luego en una acotación el color de ojos o la expresión del gesto o el tono de voz. El personaje puede ir apareciendo también por su forma de hablar, por sus expresiones, modismos, por sus tics e incluso por sus muletillas. Todo esto se llama presentación dramática. De lo contrario, todo se vuelve plano. En la novela de Salinger, The Catcher in the Rye, El guardián entre el centeno, el personaje central siempre anda diciendo boy, muchacho, joven. Era una muletilla suya y él mismo la hace explícita desde el principio. Se nos dice que tiene el pelo medio canoso a pesar de su juventud. Es un personaje con escasez de vocabulario, un joven que además se contradice todo el tiempo. Habla contra la falsedad y contra la mentira, pero él miente y es falso. Se trata de un personaje muy bien estructurado, deja huella, es adolescente y su vocabulario es limitado. Él lo hace consciente al lector. También hablé de La Plaza del Diamante, de Mercé Rodoreda. La narradora protagonista también tiene su forma muy peculiar de hablar. Es de una clase humilde y repite palabras por su escasez de vocabulario. Usa mucho el polisíndeton con la conjunción y. El polisíndeton es la repetición de un nexo. La obra es muy buena y el personaje nos envuelve con lo que nos cuenta. Deja huella. El autor argentino José Hernández en el Martín Fierro crea todo un personaje. Él mismo, escritor culto, quiere convertir su obra en una prolongación,
en una extensión de la existencia del gaucho y está muy consciente de las incorrecciones gramaticales que plasma en su obra para que la voz convenza. Recomiendo releer el prólogo a La Vuelta de Martín Fierro, la segunda y última parte. Es muy interesante lo que se dice allí. Es toda una teoría. Tanto Salinger como Nelly Campobello, José Hernández y Mercé Rodoreda usan lenguajes simples, sencillos, por la condición de sus personajes protagonistas. En cambio, en La Vorágine de José Eustacio Rivera, por ejemplo, el protagonista escribe de un modo muy lírico en primera persona, pero se justifica porque es un poeta. En Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, el protagonista es un compositor muy culto. Es verosímil su lenguaje y su visión del mundo. Pero tengan cuidado, por cierto, con el abuso de culturalismo en una novela o cuento. Culturalismo es una tendencia que consiste en llenar de citas, referencias culturales, artísticas, una narración. Cuando se justifican, está perfecto, pero no se trata de citar en una novela o en un cuento nuestra biblioteca entera, o lo que hemos leído. Eso es presunción, eso es pedantería, eso es falsa elegancia. Pues bien, ya hablé de la importancia de los rasgos físicos y de la necesidad de dejar huella, un efecto sensorial. En cuanto a los rasgos morales o psicológicos, a menudo es preferente dejar que los personajes se muestren en sus acciones. Esto se llama presentación dramática. Es una técnica que se usa mucho cuando, por ejemplo, las circunstancias sobrepasan al individuo. Él o ella no tienen control sobre las circunstancias. Entonces puede presentarse a partir de sus acciones externas. Otro personaje también puede emitir una opinión sobre el personaje. Creo que no se debe caer en la tentación de enjuiciar a los personajes, de condenarlos o de aprobarlos moralmente desde la voz narrativa en tercera persona con un narrador externo. En una ocasión se le recriminó al escritor ruso Máximo Gorki el hecho de que en una de sus narraciones haya tratado con cierta simpatía a unos ladrones. Gorki respondió que su deber como narrador era mostrar a los ladrones, mientras que el deber de las autoridades era castigar a los delincuentes. Me parece una excelente respuesta. He aquí la diferencia entre realidad y ficción. La ficción es territorio de la libertad y no tenemos por qué ser correctos políticamente. Si caemos en eso, solo reproducimos la realidad de manera mecánica. Para eso está el periodismo o la gente políticamente correcta. La ficción es ficción y ya, y la realidad es realidad y ya. A pesar de esto, hay gente que las confunde. Realidad y ficción son cosas muy distintas. No se trata de escribir panfletos con una tesis o postura explícita, ni de presentar siempre a personajes políticamente correctos e impecables. ¡Qué aburrido sería! Es mejor darle al lector la libertad de interpretar y de decidir, de juzgar, de condenar o de aprobar. Eso lo hace el lector. En la realidad puedo condenar a un psicópata, pero en una novela lo muestro y hago que el lector se indigne y saque sus conclusiones. Me gustaría insistir en que el mundo de la ficción tiene sus propias reglas y un autor no necesariamente se identifica con sus personajes, ni con la o las voces narrativas que ha creado. Un buen lector debería distanciarse de lo que lee, sin buscar identificarse con nadie. No solo distanciarse, sino también oponer cierta resistencia con el fin de ejercer el criterio y develar los mecanismos de la narración. Claro, este tipo de lector no es común. Me refiero al lector crítico, al lector artista del que habla Oscar Wilde, al lector profesional del que habla Albert Began. Un lector que se distancia de lo que lee debe percibir si están bien estructurados los personajes, si son o no verosímiles. Un lector que solo busca identificarse no podría leer, supongo, a autores como Dostoyevsky. ¿Quién se identificaría con Raskolnikov
o con Mishkin, o con Stavrogin, o con Nastasia Filipovna. Leí a Dostoyevsky en mi adolescencia y todavía me acuerdo de todos esos personajes. Los personajes dostoyevskianos son complejos, muy humanos. Dostoyevsky fue uno de los más grandes novelistas. Es difícil entonces identificarse con estos personajes y sin embargo nos atrapan. A mí me atrapó El hombre del subsuelo de Dostoyevsky, justo porque me cayó muy mal. Incluso escribí un ensayo sobre El hombre del subsuelo. El quinto peligro es oscurecer la historia con demasiados detalles, aunque no sean explicaciones. Me refiero a todo tipo de detalles. Ni siquiera las novelas que pretendieron ser novelas totales lograron poner todo. Eso no se puede hacer, es imposible. El autor novato quiere profundizar en detalles, en demasiados detalles que incluso a menudo no vienen al caso. Llena sus textos de paja. El exceso de detalles o de paja puede obedecer a un afán de representar con exactitud, miméticamente, minuciosamente la realidad. Pero hay que recordar que ni siquiera la realidad aparece en todos sus detalles cuando la miramos en la vida cotidiana. Cualquier realidad, la que sea, se nos aparece seccionada siempre. Nosotros nos fijamos en una u otra cosa. Entonces es bueno recordar el proceso de selección y de combinación que debe llevar a cabo el artista de la palabra. Siempre nos movemos en los ejes de la selección y la combinación. Ya el resto podrá inferirlo o imaginarlo el lector. Debe haber datos ocultos. El efecto sorpresa debe conservarse no solo en los contenidos, sino también incluso a veces en la misma forma, por el tratamiento del lenguaje. No le podemos entregar todo al lector. Si se trata, por ejemplo, de cuadros, es decir, de textos estáticos, donde lo que vale es la maestría descriptiva, por ejemplo, un poema en prosa, pues entonces podremos apreciar esos detalles a veces luminosos y sensuales. Juan José Arreola, por ejemplo, escribió retratos magistrales, el del avestruz, el del rinoceronte, etc. Lo mismo hizo Baudelaire. Pero si hablamos de un cuento o de una novela, hay que dosificar bien la aparición de esos detalles e intentar que cuando aparezcan sean significativos, que tengan una función, que abran o cierren puertas. ¿De qué sirve una descripción minuciosa de elementos que no volverán a aparecer en el cuento? En la realidad que nos rodea, nunca vemos la totalidad de elementos que conforman a una persona o a un objeto. Vamos conociendo poco a poco a la gente y a los objetos. Nunca nada se nos entrega a la primera. Se van revelando rasgos. Ni nosotros mismos terminamos de conocernos bien. ¿O alguien de quienes nos escuchan o de quienes nos ven se conoce a la perfección? Yo no, porque no he terminado de vivir. Para conocerse bien, tendrían que saber ustedes cómo actuarían ante miles de posibilidades, ante miles de circunstancias insospechadas. Y eso es imposible. En la realidad es imposible. Pero un autor debe conocer a sus personajes lo mejor posible. El arte, la literatura tienen límites, son estructuras. La realidad, en cambio, no tiene límites, hasta donde sabe el humilde ser humano. Y si cambia mi circunstancia, yo puedo cambiar también con ella y radicalmente, como bien lo escribió el filósofo José Ortega y Gasset en sus Meditaciones del Quijote. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces, los personajes literarios también están rodeados por una serie de circunstancias, por objetos y por otras personas, tal como nos ocurre a nosotros. Pero no conocemos todos esos datos de inmediato y muchos permanecerán desconocidos. Algunos pueden conocerse fortuitamente o por alguna conversación, o alguien puede revelarlos.
El sexto y último peligro es rebajar deliberadamente el nivel de la historia para satisfacer el gusto de un público amplio, lo más amplio que se pueda, perseguir el premio y no la escritura, pensar en la cantidad y no en la calidad, querer que nos lea todo mundo. Con esas motivaciones pueden resultar obras buenas, nadie dice que no, pero lo común es que resulten obras precipitadas, poco cuidadas, hechas al vapor. Es bueno pensar en un lector ideal que puede ser alguien como nosotros y que exija calidad en la escritura. Pero finalmente, cada autor tiene sus lectores y cada lector tiene sus autores. Rebajar la historia para acercarla lo más posible a una gran cantidad de lectores la aleja de la expresión individual y artística. A veces incluso las precisiones rebajan la expresión artística. Muchos escritores que escriben oprimidos por un contrato se convierten en artesanos y empiezan a bajar de calidad en pro de la cantidad. Rubén Darío, en una reseña, le reprochó a Benito Pérez Galdós que estaba descendiendo en calidad para ascender en cantidad. Darío tenía excelente intuición. A pesar de ello, Pérez Galdós sigue siendo Pérez Galdós y tiene sus lectores entre los que yo me cuento. No he leído nada malo de Pérez Galdós. Pero es cierto que tiene obras de mucha mayor calidad que otras. Eso también es cierto. Creo además que uno no debe pensar ni en el éxito, ni en el fracaso, ni en el dinero, ni en la fama. Hay otros medios más eficaces para conseguir todo eso. Solo si se nos encarga un texto, un guión, una novela o un cuento con determinadas características y nos vayan a pagar bien, bueno, pues entonces lo hacemos, es trabajo, hacemos concesiones, es válido porque es trabajo. Pero si estamos acostumbrados a hacer las cosas con arte, entonces ya nos dirán si aceptan o rechazan nuestra propuesta, nuestro texto. Muchos grandes artistas también han escrito o han compuesto música o pintado por encargo. Algunos tuvieron o han tenido problemas graves con el cliente. El Greco, por ejemplo, tuvo problemas con su cliente, la Iglesia Católica. Pero lo importante siempre es no contemplar ni el dinero ni la fama como fines en sí mismos. Son medios, y si llegan, qué bueno, y si no, por lo menos hacemos lo que nos gusta. Y si te ha gustado este video, compártelo y ponle me gusta. No olvides darle clic a la campanita. Y no olvides suscribirte a Grandezas de Lilliput si no lo has hecho todavía, porque Grandezas de Lilliput es un canal para las artes, la lengua y las letras. Hasta la próxima.